Quiero que abran ¿cuántos pasajes? Dos pasajes de las Escrituras. Hechos capítulo 2, si abren su Biblia en Hechos capítulo 2, y luego coloquen un separador en Primera de Corintios capítulo 14. ¿De acuerdo? Abran Hechos capítulo 2 y coloquen un separador en Primera de Corintios 14. Es muy importante porque pasaremos varios momentos en Primera de Corintios 14, más adelante. ¿De acuerdo? Continuamos con nuestra serie Palabras, Vida o Muerte. Tenemos un mensaje más en la serie y luego tendremos el Día del Padre y predicaré un mensaje especial ese fin de semana. Pero este título, el título del mensaje de hoy es El lenguaje puro. El lenguaje puro. Hemos estado hablando de las palabras y cómo las palabras nos conectan con Dios y la gente. Fue increíble cómo tuve que tomar reposo vocal y no hablar por varios días. Fue asombroso lo aislado que me sentí. Estaba con mi familia y ellos se reían y hablaban y solo podía sonreír, no podía decir nada. También fue increíble cómo Debbie sintió la separación también, ya que soy una persona muy verbal. Ella me dijo después de un rato, sé que no, pero debo preguntarte, ¿estás enojado? ¿Saben? Porque no podía hablar. Algunos pensarán, yo vivo con eso. Bien, no haremos una sesión de terapia ahora, pero llámenos y lo haremos, ¿de acuerdo? Pero el lenguaje puro se refiere a nuestro lenguaje y lo importante es que son nuestras palabras. Quiero mostrarles una clave para que aprendamos a hablar con pureza, ¿de acuerdo? Hechos capítulo 2, vamos a leer solo un poco y quiero darle cierta explicación sobre eso. El pastor Brady compartió un poco de este pasaje anteriormente. Hechos 2, el versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Bien, me detendré un momento y les daré una explicación. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. ¿Qué significa? Pentecostés es una palabra que asusta a muchas personas, debido a algo que han visto o asociado con Pentecostés o pentecostal. En griego les diré qué significa. De hecho, en griego se parece mucho al español, es Pentecoste. Ahora, les diré qué significa. Pente significa 5. Quizás han oído hablar de pentagrama, que significa 5 lados. Coste significa la potencia decimal. En otras palabras, Pentecostés significa 50. Bien, escúcheme con cuidado porque cuando las personas escuchan la palabra Pentecostés, le temen. Y ahora sé el significado. Escuchen con atención. Esto es lo que significa. 50. Es aterrador cuando lo piensan. Eso significa, Pentecostés significa 50 y son 50 días contados. Ahora, escuchen, algunos dicen que fue después de la Pascua, pero de hecho comenzó 50 días desde la Pascua, pero Dios lo cambió y dijo que de ahora en adelante se contarían 50 días desde el día siguiente al primer domingo después de Pascua. La razón por la que hizo eso fue porque quería que fueran exactamente 50 días después de la resurrección de su Hijo. Así que cuando dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, simplemente significa el día 50, el día exacto. ¿De acuerdo? Sigamos leyendo. Hechos 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. ¿Recuerdan esas palabras? Todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, eso solo significa separadas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, esta palabra griega es glosa. De ahí obtenemos la palabra glosario. Solo significa lengua. Ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. Bien, hay 3 cosas que quiero que sepan sobre el lenguaje puro. Si están tomando nota, escriban esto. Número 1, es un lenguaje. El hablar en lenguas no es balbucear, es un lenguaje según la Biblia. Ahora, vean los versículos 5 y 6 de Hechos capítulo 2. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Su propia lengua.
Dialectos es la palabra griega de donde sacamos la palabra dialectos. Cada uno les oía hablar en su propio dialecto, su propio idioma. Es un lenguaje. Hablar en lenguas, según la Biblia, es un lenguaje, porque sí es un lenguaje. Les explicaré algunas cosas sobre eso y no quiero que nadie jamás le tema a esto porque está en la Biblia. Jamás deberíamos temerle, pero les relataré algunos mitos sobre hablar en lenguas porque esto les ayudará a entender. Incluso puse esto como tema secundario debajo de los principales 3 mitos sobre hablar en lenguas. Si quiere anotarlos, les ayudará a recordarlos y analizarlos. 3 mitos sobre hablar en lenguas. El primer mito es que empiece a hablar con fluidez el primer día. Quiero que entiendan algo. La gente piensa bien, eso fue lo que hicieron el día de Pentecostés. Eso no es lo que dice. No dice que hablaron con fluidez, dice que escucharon con fluidez. Puedo decirlo una vez más. No dice que hablaron con fluidez, dice que las personas los escucharon con fluidez en su propio lenguaje. Ese fue el milagro. Y se dieron su lengua al Espíritu Santo. Hemos aprendido sobre refrenar nuestra lengua o someter nuestra lengua ante Dios. ¿No es increíble que la primera cosa que el Espíritu Santo cambie cuando viene sea la lengua? Y tenían que cooperar con el Espíritu Santo. Piénsenlo, ¿no se comienza hablando cualquier idioma con fluidez? ¿Algunos presentes han aprendido un segundo idioma? ¿Puede levantar la mano quien los haya hecho? Bien, ¿comenzó a hablar fluidamente la primera vez? No. Y a propósito, si habla 2 idiomas, le llaman bilingüe. Si habla solo uno, lo llaman americano. Porque la mayoría de los países saben al menos 2 idiomas. Además de muchos americanos, nosotros ni siquiera sabemos uno. En verdad, si somos sinceros. No, muy bien. Así que no se comienza a hablar fluidamente, los bebés no comienzan a hablar con fluidez y eso es lo más increíble. Nos parece tierno. No nos molesta que nuestros hijos no pronuncien bien las palabras. De la misma forma que muchas personas dicen, bueno, quizás no lo hagan bien, incluso si no lo hacen bien, a su padre le gusta. ¡Le gusta! Nuestro hijo James solía pronunciar mal muchas palabras. Muchas palabras. Algo gracioso era que a James le gustaba coleccionar insectos cuando era pequeño. Amaba los insectos, ¿sabes? Pero lo más gracioso era que a Debbie, mi esposa, no le gustaba coleccionar insectos. A ella le gustaba matarlos. Ella los detesta. Les tiene rabia, resentimiento, ira, furia a los insectos. Ni siquiera les testifica. Quiere que se vayan al infierno. Así que un día James vino corriendo a la casa y dijo, mami, mami, mami. Bueno, eso atrajo su atención. Ella dijo, ¿qué? Se inclina así y él tenía en su mano, él abrió su mano y dijo, guío. ¿Qué significa grillo? Pero lo dijo mal, guío. Lo bueno es que el grillo está libre. Saltó y aterrizó justo aquí sobre mami. Y luego, debido a sus gritos, él de inmediato corrió y se escondió. Es una historia graciosa en nuestra familia y a todos les encanta menos a Debbie, pero el punto es que él dijo guillo, ¿verdad? No le prestamos atención, pensamos que era tierno. Por favor, escúcheme. Si quiere orar en un lenguaje de oración, pueden. Realmente pueden. Si es un creyente, puede hacerlo. Pero no será fluido desde el primer día. Incluso si no lo es, le digo, a su padre le gustará. Le gustará que lo intenten. Este es el segundo mito que compartiré. Este es un mito ahora, no puede controlarlo. Usted entra en una especie de trance y comienza a hablar en lenguas y mucha gente se asusta con esto porque creen que un día estaré en la tienda y que yo solo voy a agarrar esa cosa y comenzaré a hablar en lenguas en el micrófono, ¿verdad? Porque no seré capaz de controlarlo. Bien, piensen en los demás dones. ¿Qué sucede con el don de la enseñanza? ¿Pueden controlar el don de la enseñanza? Claro que sí. ¿Pueden controlar el don de la profecía? Claro que sí. Y de hecho dice que está sujeto a los profetas. Así que pueden controlar los demás dones, ¿por qué no controlar este? Sí pueden. Es un acto de su voluntad. Él coopera con el Espíritu Santo. Ahora, el tercer mito es que simplemente saltará de ustedes.
Oré por eso, pastor, pero si Dios cree conveniente darme este don, bueno, Él les ha dado este don. Les ha dado al Espíritu Santo. Les ha dado todos sus dones. Les ha dado esto. Bueno, si Él lo ve conveniente, estoy seguro de que un día saldrá de mí. De verdad, eso es algo tonto creerlo. Y no lo digo de mala manera. Es algo tan tonto creerlo como que si hoy, cuando salga del santuario, pase junto a la caja de ofrendas y $1 salga de su bolsillo hasta la caja. Y usted dirá, mira, cariño, tengo el don de dar. Oré por ese don y el Señor me lo dio. No, $1 no saltará de su bolsillo, tendrá que detenerse junto a la caja, tendrá que sacar su chequera, escribir un cheque y cooperar con el Espíritu Santo. Número 1 es un lenguaje, número 2 es un lenguaje del Espíritu. Ahora, esto es muy importante. Vean 1 Corintios capítulo 14, es un lenguaje del Espíritu. 1 Corintios 14, versículo 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Bien, está claro. Ahí que dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Él habla en una lengua, en el Espíritu. Recuerden, en el Espíritu. Ahora quiero mostrarles otros 2 versos en el capítulo 14 y quisiera pedirles que hagan algo que no les pido que hagan a menudo. Me gustaría que memorizaran estos versículos. Esto les ayudará a entender el lenguaje de oración, en mi opinión, más que cualquier otro versículo de la Biblia. Son muy claros. Vean los versículos 14 y 15, 1 Corintios 14, versículo 14. Porque si yo oro en lengua, por cierto, noten, si yo es una elección. Pablo dice, si hago esto es una elección. Si yo oro en lengua desconocida, miren, mi espíritu ora. Pero mi entendimiento, esa es su mente, queda sin fruto, no lo entiendo en mi mente, pero lo hago por obediencia. ¿Cuál es la conclusión de esto? Observen con cuidado. Oraré con el espíritu. Eso debe referirse a orar en lenguas. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento, o sea, con la mente o el lenguaje que hablo. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Esto es muy claro, es muy claro. Él dijo, si oro en lenguas, mi espíritu está orando. Si dicen eso una y otra vez, y esto está en la Biblia, está bien. Si hay algo que se levanta en usted, lo cual lo hace enfadarse, quiero que piensen en eso, porque yo lo entiendo, ya que yo sentí lo mismo. Solía sentirme así. Así que no les critico. Y les diré, recuerdo haber llegado al punto donde pensé, ¿por qué será que algo dentro de mí crece cuando leo la Biblia? Es la Biblia. Esto es lo que él dice. Si oro en lenguas, mi espíritu ora. Y luego dice, ¿cuál es la conclusión de lo que estoy diciendo? Bueno, oraré con el espíritu, que sería en lenguas, y oraré con mi entendimiento, con mi mente, y cantaré con el espíritu, cantaré. Piensen en eso. ¿Cuántas personas solo oran con su propio entendimiento? ¿Cuántas de sus oraciones no se cumplen realmente porque solo están orando con su comprensión? ¿Es posible que el espíritu tenga más entendimiento que ustedes sobre la situación? ¿Cuántas personas solo oran? Verán, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Nuestra alma es mente, voluntad y emociones. Verán, ¿cuántas personas solo oran oraciones carnales? Solo oramos lo que podemos entender por nuestro propio entendimiento limitado. Y sin embargo, Pablo dice, cuando oro en lenguas, de hecho, es el mayor apóstol que haya existido. Él oraba en lenguas. Y de hecho, él dice en el mismo capítulo, oro en lenguas más que todos ustedes. Quisiera que todos oraran en lenguas. Y dijo, no prohíban a nadie orar en lenguas. Escuchen con cuidado. Es increíble que dice no prohíban, porque hay muchas persuasiones teológicas que desobedecen este versículo. Y está en la Biblia. Y cuando digo que el gran apóstol dijo esto, no solo él, sino el Espíritu Santo lo dijo a través del gran apóstol. Quisiera que todos hicieran esto. Yo lo hago más que todos. Eso es increíble. Mi espíritu ora. Bien, les diré qué sucedió. Cuando fui bautizado en el Espíritu Santo, de lo cual hablaré la próxima semana, ¿sí? En el sermón de la próxima semana.
Cuando fui bautizado en el Espíritu Santo, no hablaba en lenguas en ese entonces. Tenía una fortaleza edificada en mi mente y de hecho había sido enseñado, no por todos en mi denominación, pero por algunos. Esto es increíble. Me habían enseñado que era demoníaco, que era del diablo. Bien, quiero que piensen. ¿Cómo fue que llegamos al lugar que decir que un don del Espíritu Santo era demoníaco? Es increíble. Me parece asombroso. Más allá de la comprensión. ¿Y por qué habría tanta controversia sobre ese versículo? Es porque la vida y la muerte están en poder de la lengua y pueden someter su lengua al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo puede controlar su lengua. Es algo increíble. Cuando me bautizaron en el Espíritu Santo, no hablé en lenguas porque tenía una fortaleza, aunque sí profetizaba. Me animaron a hacerlo. Yo no sabía, solo sentía que algo me alentaba a decir algo y lo decía. Aunque Debbie sí hablaba en lenguas. Y después empecé a orar. Dios, si quieres que lo tenga, entrégamelo. Y cosas así, porque yo no sabía, no lo había estudiado. Así que unos meses después nos preparábamos para ir a la iglesia. Y Debbie tenía una enorme sonrisa. Y le dije, ¿por qué sonríes así? Me dijo, oh, por nada. Y dije, no, de verdad, ¿por qué sonríes? Ella dijo, no quiero avergonzarte. Le dije, dime, ¿por qué sonríes? Y dijo, anoche te fuiste a dormir y yo no podía dormir. Así que me paré y fui a la sala y leí mi Biblia un rato y regresé a la habitación. Y cuando lo hice, bueno, yo te escuché. Y dije, ¿qué escuchaste? Y dijo, te oí hablando en lenguas. Y dije, ¿qué? Me dijo, sí, anoche estabas hablando en lenguas y te escuché. Y le dije, ¿hablas en serio? Le dije, estaba dormido. Estaba dormido. Ella dijo, bien, estabas hablando en lenguas y lo hacías muy bien. Así que fui con mi pastor porque era nuevo para mí. Entonces fui con él y le dije, Debbie me dijo que estuve hablando en lenguas mientras dormía. ¿Ha escuchado eso? Nunca olvidaré lo que dijo. Sí, esto le ocurre a la gente que es terca. Le dije, ¿qué debo hacer? Lo asombroso de esto es que la Biblia dice que cuando hacemos esto, nuestro espíritu ora. Eso es lo que me asombra. Yo tenía una fortaleza, era tan terco sobre eso que mi espíritu debió esperar a que me durmiera para poder orar. Cada noche él estaba esperando. Vamos, está bien, Señor. Ahora les diré lo que él estaba diciendo. Lo que él pidió antes, olvídalo. Eso no es así. Así que le dije a mi pastor, ¿qué debo hacer? Me dijo, bueno, cuando estés solo, para que no te avergüences, cuando estés solo, haciendo tu devocional, leyendo tu Biblia y orando, cuando estés en su presencia, solo abre tu boca y comienza a decir sílabas que no conozcas. Solo cede tu lengua ante el Espíritu Santo. Y dije, bien, pensé que solo saldría solo. Y me dijo, no. Hay un don de lenguas y hay una gracia en las lenguas. Hay un mensaje en las lenguas a través del Señor. Hay un tipo de rendimiento y una oración en lenguas. Así que me dijo, debes rendirte. Él me enseñó cosas que les estoy enseñando. Así que dije, de acuerdo, y comencé a hacerlo. Una semana o dos después me preguntó, ¿cómo te va? Y dije, no lo sé. Y dije, me va bien, pero no siento nada. Y dijo, bien, ¿siempre sientes algo cuando oras en español? ¿O a veces solo oras por fe? ¿Siempre lo sientes cuando diezmas? ¿Siempre sientes algo cuando diezmas o solo diezmas por fe? Y me dijo, es todo como en la vida cristiana, debes hacerlo por fe. Y dije, de acuerdo, y algunos meses después, nunca lo olvidaré, estaba hablando en algún lugar en la iglesia y en la mañana estaba orando, el sol recién salía y estaba caminando alrededor de la piscina, no había nadie allí y estaba orando en español, oraba durante el día y pensé, bien, la Biblia dice esto, orar en espíritu, así que comencé y de pronto el fervor y la unción vinieron a mí y sentí que estaba predicando bajo el poder del Espíritu Santo y estaba hablando en una lengua que no conocía. Y hacía señas y lo podía sentir. El apóstol Pablo dijo que oren por la interpretación. A veces tenía la imagen en la mente de uno de mis hijos y yo oraba por mi familia y cosas así. Pero el avance se produjo al ser obediente. Es como diezmar, que al principio no sentimos nada y luego el avance viene después. Les mostraré un par de escrituras sobre esto. Muchas personas no saben que en realidad es parte de su armadura. ¿Sabían eso? Es parte de la armadura de Dios. Efesios 6, muchas personas leen esto y se detienen antes del último verso. Le mostraré los últimos dos versos de nuestra armadura, Efesios 6, versículos 17 y 18. Y tomad el yelmo de la salvación
y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vean el versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Parte de nuestra armadura es orar en el Espíritu. La NBI lo dice de esta forma: oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Judas, versículo 20, dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Es posible que esté perdiendo algunas batallas ya que no se está edificando espiritualmente. Es posible que esté perdiendo algunas batallas porque no se está poniendo toda su armadura. Es posible que esté perdiendo algunas batallas porque no le está permitiendo a su espíritu que ore, solo están orando a través de su alma. Aquí está el número 3. El número 3 es un lenguaje puro. Volvamos a Génesis 11. No les dije que lo abrieran hace un rato, ya que es tradición solo buscar 2 pasajes de las Escrituras. Bromeo. Es muy fácil encontrar Génesis 11, solo debe ir al principio de la Biblia. Génesis capítulo 11. ¿Recuerdan la Torre de Babel? Está en Génesis 11. Vean Génesis 11, versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Bien, míreme un momento. Toda la tierra tenía una sola lengua. ¿Cuál lengua era esa? Algunos dirían el hebreo. Bien, el próximo capítulo es donde Dios llama a Abraham y la nación judía es nacida. No creo que fuera el hebreo. No creo que fuera el castellano. Toda la tierra tenía una sola lengua. ¿Es posible que era una lengua celestial? Dios colocó a Adán y Eva en el huerto y caminaban y hablaban con Dios cada día. ¿Creen que hablaban en un lenguaje celestial? Tal vez. Luego pecaron. Toda la tierra se convierte pecaminosa. Dios comienza de nuevo con Noé. Se vuelven pecaminosos de nuevo. Así que comienza con la nación judía a través de Abraham y establece sus estatutos entre ellos. Bien, pero esto es justo antes de Abraham. Abraham es en Génesis 12, ¿sí? Ahora miren esto. Toda la tierra tenía una sola lengua. Vean el versículo 5. Y descendió Jehová, intentaban construir una torre hasta el cielo. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, observen con cuidado, Dios es quien habla: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada, escuchen lo que dice Dios, nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, noten de nuevo la Trinidad, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí. Bien, quiero que piensen en esto. Tenían una lengua. Y Dios dijo, están tratando de construir una torre hasta el cielo. Ahora, la pregunta obvia que tenemos al leer esto sería, ¿por qué Dios no les dejó? ¿Quieren la respuesta? Según la Biblia, podían lograrlo. Dios dijo, nada les hará desistir lo que han pensado hacer. En esencia lo que dice es mejor quitarles ese lenguaje, porque con ese lenguaje todo es posible. Escúcheme con atención. Es posible que si usan este lenguaje, por lo que oren, nada les sea negado. Escuchen el por qué. Porque no están orando oraciones carnales, sino espirituales. ¿Lo entendieron? Verán, su alma no está orando en una oración carnal. Su espíritu está orando una oración espiritual para sus hijos, su matrimonio. Y nada que usted se proponga le será negado con este lenguaje único. Bien, eso es lo que sucede. Ellos tienen esta lengua y Dios dice, será mejor que se la quitemos. Así que desaparece y es ahí donde surgen todas las demás. De ahí es donde vienen. Bien, pongan atención. Observen, les mostraré otro verso. Estará en la pantalla. Sofonías, aquí se habla de cuando Jesús vino y el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Vean esto. Sofonías 3:9. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová u oren para que les sirvan de común consentimiento. ¿Vieron las últimas 2 palabras? Común consentimiento. ¿Recuerdan donde comenzamos? Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban ¿cómo? Unánimes.
Y Sofonías habla de cuando el Espíritu Santo vino, dijo, devolveré a los pueblos pureza de labios. Quiero que analicen esta palabra, devolver. Él no dice les daré o crearé, dice devolveré. Yo devolveré a los pueblos, lo dice en plural, naciones, todos los dialectos, todos los idiomas que he creado, de vuelta en Génesis 11, voy a devolverles la lengua de la cual que nada de lo que se propongan les será negado. Y les daré pureza de labios. ¿Puedo decirles algo? Solo hay una lengua que no tiene ninguna profanidad. He estado en más de 60 naciones. He predicado en más de 60 naciones. En casi todas he tenido un intérprete que me repetía lo mismo. No digas eso. Eso no significa aquí lo que crees que significa. Porque hay profanidad en cada lengua. Pero hay una lengua que no tiene profanidad. Hay una lengua que es pura. Y Dios dijo, la devolveré. Les devolveré pureza de labios. Hace años, después de que me bautizaran en el Espíritu Santo, pero antes de recibir mi lenguaje de oración, estaba con un amigo y él estaba a punto de hablar. Me dijo, oye, oremos antes del servicio. Dije, de acuerdo, así que fuimos a encontrar un pequeño salón. Y nos pusimos de rodillas junto a algunas sillas y comenzamos a orar. Él oró y yo oré, y luego oró y yo oré, ¿sabes? Después se quedó en silencio y de pronto comenzó a orar en otra lengua. Bien, seré sincero con ustedes, lo que pensé, esto fue lo que pensé en mi mente. ¿Verdad que él no es muy bueno en esto? Era de lo más inconexo, era como, sabes, back, what, that, bot, what, cat, not, be. Y pensé, ¿ese no es un personaje de Viaje a las Estrellas? Es decir, solo que no era muy bueno, ¿saben? Había escuchado a otros decir, eso fue de lo más hermoso, ¿sabes? Incluso me dio risa. Yo solo pensé, cielos, ese sujeto es malo, ¿no cree? Bien, ese es el único problema. Olvidé que el Señor escucha nuestros pensamientos. Estaba sentado allí pensando, ese sujeto no es muy bueno. Y el Señor me dijo, al menos tuvo el valor de intentarlo. Es lo que trato de decirles, como su pastor. Quiero que todas las personas de Gateway oren en el Espíritu. Y les pido que tengan el valor de intentarlo. Quiero que inclinen la cabeza y cierren los ojos. Quiero que, al igual como lo hacemos cada semana en sus corazones, no en voz alta, sino en sus corazones, le pregunten al Espíritu Santo, ¿qué me estás diciendo con este mensaje? Solo pregúntele. Quizás nunca han orado en el Espíritu porque pensaron, ustedes no tienen malos pensamientos sobre ese tema, de hecho tienen pensamientos íntegros. Bien, muy bien, quiero que Dios lo haga, no quiero ser carnal. Quiero que el Señor lo haga y solo esperaré a que Dios lo haga. Lo entiendo, así que por favor, no se sientan culpables o condenados porque yo me sentí igual. No entendía que era como cualquier otro don. Tenemos que dar un paso de fe y comenzar. Piénsenlo, incluso en la enseñanza se debe estudiar y se debe aprender y hay que preparar las notas y ser voluntarios para ser maestros. Quizás eso primero y luego enseñan a un pequeño grupo y deben aprender a crecer en todos los dones del Espíritu Santo. ¿Qué les está diciendo el Espíritu Santo? Les pido que tomen el consejo que me dio mi pastor hace algunos años durante su devocional. Durante su devocional, cuando estén a solas con el Señor, escuchando música de alabanza, den un paso de fe. Sometan su lengua al Espíritu Santo. Si lo hacen todos los días, si sometemos nuestra lengua al Espíritu Santo, cambiará nuestra forma de hablar. Y hablaremos palabras de vida y no palabras de muerte. Queremos orar por usted sin importar a cuál templo asista. Si está mirando por internet o por DVD o por televisión o en otro país, en un momento tendremos una canción más de adoración. Durante esa canción tendremos líderes al frente. De cada templo, en el segundo nivel del templo principal, tenemos líderes en todas las salidas.
Y pedimos que nadie se vaya durante este tiempo. Nuestros servicios no son muy largos, en verdad no. Así que les pedimos que se queden para una canción más y que se involucren y que alaben con nosotros. Y si necesitan orar por cualquier razón, acérquese al frente de cualquier templo al que asista, incluso en el salón auxiliar, solo acérquese, o del segundo nivel, caminen hasta una de las salidas, habrá personas allí. Si necesitan orar en cualquier aspecto de sus vidas, déjenos orar por usted. Queremos orar por usted, ¿de acuerdo? Espíritu Santo, te pido que le des valor a cada persona que necesite orar en cada templo, en el nombre de Jesús. Amén.